Para eso vamos a hablar con una especialista, con Valeria Carbone, que es historiadora, especialista en estudios de Estados Unidos, que la tenemos en línea. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, te escuchamos bien, ¿no? ¿Ahí? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí. Con un poco de eco, pero Bueno, ahí tratamos veamos qué podemos de hacer. mejorarlo un poquito. Bueno, Valeria, muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo ves justamente al entramado institucional, político, jurídico de Estados Unidos en este nuevo gobierno de Donald Trump? Si querés, comparándolo un poquito con lo que fueron esos 4 años entre 2016 y 2021. ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Cómo ves eso? Mira, por ahora viene más o menos igual que su primer mandato, ¿Y digamos. eso es bueno o malo? Depende de qué lado del espectro político vos estés parado. Depende para quién. Tenés razón, claro. Depende para quién. Mira, por ahora los decretos ejecutivos... Ahí la perdimos. Ahí la perdimos. Ahí está. Hola. Sí, Okay. ahí estamos de vuelta. ¿Sí decías? Perdón, no sé qué pasó ahí, pero... No, que los decretos ejecutivos que él estuvo firmando en este momento... algunos están siendo cuestionados por su grado de constitucionalidad, eso queda en manos de la Corte Suprema, y la verdad que la Corte Suprema que él logró conformar en su primer mandato le resulta bastante leal. Entonces, como hay cosas que pueden ser constitucionales en una época de la historia y ser no inconstitucionales más tarde, creo que tenemos que esperar a ver qué pasa si estos desafíos a los decretos ejecutivos llegan a la Corte Suprema, y después lo más importante, ver qué pasa si algunos de estos decretos ejecutivos siguen el camino de ser presentados como proyecto de ley en el Congreso, y con un Congreso a favor, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, esto se transforma en ley, digamos. Eso va a complicar un poco más las cosas para ciertos sectores. Claro, por si mal no recuerdo, durante el primer mandato, claramente, bueno, lo que más impactó fue la cuestión del aborto, ¿no? En ese momento que la Corte Suprema dejó a los estados, ¿no? Le sacó la cuestión federal al tema del aborto, la autorización federal, ¿no? Algo así. Pero en algunos temas le puso algún límite cuando cuando Trump quiso tocar la cuestión del Obamacare, el tema de salud, con los inmigrantes, algún cierto límite le puso, ¿no? En ese momento. No sé si eso ahora, digo, con el clima de época que estamos viviendo, podría ser igual, claro. Sirve o no como antecedente. Es un buen punto el que haces. Lo que pasa que el caso al que vos referís, no era una ley, primero no era una ley, digamos, no era un antecedente judicial. Era un caso judicial, era un fallo de la Corte, entonces eso hace que sigue siendo prerrogativa de los estados regular el tema de los derechos reproductivos. Lo que pasa que al declarar, al cuestionar la constitucionalidad de este fallo anterior, lo que se hizo fue abrir la puerta para que los estados empezasen a limitar el derecho al aborto en los estados en donde este derecho existía. Pero vos me preguntabas por el tema de la institucionalidad, que es para arrancar una pregunta importante, porque por más que no nos guste, todo esto está siguiendo los canales institucionales. Claro. Entonces, ese es el punto que por ahí hace que las cosas sean muchísimo más complejas. Como para que se den un ejemplo, ahora lo que más se está cuestionando, además de lo que tiene que ver con todos los temas relacionados con la inmigración, hoy tuvimos todo un ida y vuelta con Prieto que derivó, con el presidente de Colombia, que derivó en ya el anuncio de sanciones. Eso todavía no se hizo ejecutivo, pero se anunció hoy domingo una serie de sanciones a Colombia. Otra de las cosas que se puso sobre el tapete es que Trump anda diciendo que lo que quiere es eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento, lo que en Estados Unidos se llama birthright citizenship, y eso es constitucional. Ahora, también era constitucional. Ay, se volvió a cortar. Ahí volvió. No, les decía que durante muchísimas décadas era constitucional que los afrodescendientes pudieran votar, y sin embargo las leyes de segregación en el sur lo hacían imposible. Entonces,
está la letra de la ley y la práctica de la ley, entonces hay que ver cómo los estados se alinean o no con lo que disponga el gobierno federal. Claro. Y ahí te quería hacer una pregunta sobre el rol de los estados, ¿no? O los gobernadores. ¿Es ahí donde puede encontrar algún tipo de límite Donald Trump? Sobre todo, bueno, los estados manejados por los demócratas, pienso en California claramente como el más grande, pero ahí los gobernadores se les pueden plantar un poco. Recuerdo algo en el tema de la pandemia o en alguna situación. ¿Pensás que por ahí sí puede haber quizás algún tipo de conflicto, si se quiere, no sé, institucional o político entre Trump y sus opositores? Sí, lo que pasa que en ese caso estamos presuponiendo que los gobernadores quieren. Sí. Entonces, no, digo, obviamente la mayoría es republicana, ¿no? Creo de los 50, 27 son republicanos, pero digo, quizás algún demócrata que quiera pensar un poquito en la próxima elección, ¿no? Quizás se podría aprovechar esto también para intentar, por lo menos, presentarse como un opositor, ¿no? Sí, como opción, como alternativa. Como alternativa. ¿Tiene herramientas? Esa quizás es la pregunta, ¿no? No, sí, a ver, otra vez, ahí planteas otro punto interesante. A mí me parece que otra cosa que estamos viendo, más allá de lo que resultó la victoria de Trump ahora, es que la ciudadanía norteamericana viene votando en contra del oficialismo también, ¿no? Digamos, el oficialismo de turno. Sí. En este caso le tocó al oficialismo demócrata, en 4 años le puede tocar al oficialismo republicano, como hace 4 años atrás le tocó al oficialismo republicano. Entonces, me parece que tenemos que hay muchas cosas para analizar, pero desde lo técnico, digamos, desde la teoría, los gobernadores tienen mucha más autonomía que por ahí en la Argentina. El federalismo no se entiende de la misma manera. Hay muchas leyes a nivel federal que son como están redactadas en forma bastante vaga, como para que después le quede a los estados decidir cómo la quieren implementar, ¿no? Pero también en los últimos 20 años, te diría, desde el 2008, 2012 para acá, tanto el Congreso como la Corte Suprema vienen sancionando o derogando, mejor dicho, un montón de leyes que hacían que ciertas prácticas que podríamos decir eran más democráticas fuesen más fáciles. La Corte Suprema, con esta Corte Suprema más conservadora, las empezó a derogar. Y tienen que ver con derechos reproductivos, con derechos electorales, con derechos individuales. Entonces yo creo que el panorama para los derechos en general es bastante oscuro en los Estados Unidos en este momento. Sí. Valeria, Martín de Nicolás te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Recién charlábamos con Tomás Listrani, y él nos comentaba, digamos, que ve como en Trump la posibilidad de que esté proponiendo un cambio al menos del rol de Estados Unidos en el orden internacional, ¿no? Y siempre se habla de que por un lado está el presidente de Estados Unidos y por otro lado está el establishment y la burocracia, que trata de mantener a Estados Unidos en cierto sendero medianamente estable más allá de los presidentes. ¿Vos ves que hay una intención de Estados Unidos como país de generar un cambio en el orden internacional, o lo ves más como algo propio del gobierno, del ejecutivo simplemente? ¿Y cómo pueden chocar ahí las fuerzas, ¿no?, entre el ejecutivo y lo que es el establishment y la burocracia de Estados Unidos? A ver, es que lamentablemente mi respuesta va a ser un poco parecida a la anterior. Depende de qué establishment me estás hablando. Porque, a ver, los grupos de poder han cambiado mucho también en los últimos años. Vos ahora no tenés grupos de poderes nacionales, sino que tenés grupos de poder transnacionales, ¿no? Sí. La gente que maneja los hilos del poder tienen intereses en los Estados Unidos como los tienen en China. Entonces es como muy difícil de medir. Te estoy hablando desde nivel económico, nivel financiero, sí. Nivel concentración de capital, ¿no? Entonces desde ese lado creo que hay que analizar una respuesta desde ese lugar. Lo otro que a mí me parece es que Estados Unidos no está cambiando que Trump no pretende cambiar del rol de los Estados Unidos en el orden internacional, quiere que Estados Unidos siga siendo la potencia que creen que supo ser, y que el problema no es ese, el rol de Estados Unidos, sino el problema es el rol que empezaron a adquirir otras potencias en el orden internacional, y es eso lo que le disgusta a Trump. Claro.
El creciente no quiero protagonismo de otras Claro. de otras potencias. Claro, yo no quiero contradecir a nadie, digamos, pero la realidad es que el otro día yo hablaba con unos colegas y nosotros en América Latina, muchos analistas políticos, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, venimos hablando de la decadencia de Estados Unidos, ¿no? De la crisis hegemónica. Sí. Y bueno, me parece que Trump también se hace eco de ese debate y dice, nosotros tenemos que Intentar recuperar reaccionar ante eso. Claro. Está bien. Claro, nosotros tenemos que recuperar el rol que tuvimos en el orden internacional y no quiero discutir con nadie sobre cuál es ese orden internacional. Hace unos meses atrás el ex secretario de Estado decía el orden internacional está cambiando delante de nuestros ojos y la batalla es para ver quién determina los lineamientos de ese orden internacional. Ahí está el debate. Estados Unidos no quiere que venga China o Rusia o quien sea a decirle cómo el orden internacional tiene que funcionar. Claro. Y vos tenés una administración que se fue, que por lo menos desde lo discursivo hablaba de multilateralismo. Bueno, Trump no está parado desde el lado del multilateralismo. No, claramente, sí. Y lo que él te dice no es, acá los lineamientos los planteamos nosotros y a mí que el mundo sea multipolar poco me importa, mi approach no va a ser multilateral, sino que va a ser unilateral. Entonces me parece que el debate está ahí, también cómo reconfigura la relación con sus aliados. Si vos te pones a mirar, el problema de Trump no es tanto sus enemigos como sus aliados. Sí, históricos la aliados, OTAN, ¿no? Europa, Francia, Alemania, Canadá, México, o sea, el problema de... es como, lo iba a decir en términos un poco vulgares, pero lo voy a decir en términos académicos, él quiere ser una suerte de primus inter pares. Claro. No voy a meterme con la anatomía de nadie, porque estamos en horario de protección al menor. Está Pero muy bueno, bien. ustedes creo que me entendieron. Perfectamente. qué es lo que Y quise Valeria, decir. y en este mundo que vos estás describiendo, en estas intenciones, ¿qué rol le ves a América Latina en todo esto? Y sobre todo, a ver, me animaría a meter acá a Javier Milei como el referente quizás número más cercano a Donald Trump en la región. ¿Vos pensás que Milei puede tener un rol importante para Donald Trump en América Latina? No. No, perfecto. Está muy bien. No, me parece que en el mundo en el que nos estamos manejando, en donde hay un notorio avance de la derecha o de la extrema derecha, ¿no? Sí. El centro se fue corriendo desde la década del 90 para acá, me parece que Milei juega un rol mucho más simbólico que otra cosa, en el cual él es un participante bastante benevolente en ese sentido, digamos. Me parece que él es como más, viste, se presenta como voluntario para eso mucho más de lo que por ahí se lo están demandando. Claro, eso es una cuestión que para mí, porque eso me parece que también es importante tenerlo en cuenta. Porque por ahí la pregunta va a venir a continuación. Cualquier acuerdo que se haya gestado con los Estados Unidos, Trump asumió hace un par de días, cualquier cosa que suceda en el futuro inmediato va a ser producto de lo que se hizo con la gestión anterior, no en lo que pase en estos 4 o 5 días de gobierno. Claro. ¿No? Como para que tengamos en cuenta y también pensemos en las instancias de continuidad en la política exterior, y que también nosotros creo que tenemos que mirar a ver más quién es el encargado para América Latina, que será designado, y quién está en el Fondo Monetario Internacional. Y yo no pondría, por ejemplo, tanto en duda si el acuerdo se va a firmar o no, que no tengo dudas con un acuerdo con los organismos internacionales, sino cuáles son las condiciones. Claro. Entonces, me parece que tenemos que empezar a poner un poco más la lupa, porque después vamos a tener muchas sorpresas, si no. Está muy bien. Y de hecho, bueno, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, empieza una gira a Panamá, justamente, ¿no? Que fue uno de los países, acusados, ¿no? Apuntado por Donald Trump, obviamente mirando a China, pero claramente ahí hay, en el armado de su gabinete de política exterior, ¿no? Claramente hay todo un mensaje, ¿no? Contra China, claramente, y también América Latina, como abrió expectativas sobre que América Latina va a ser mirada, pero me parece que en clave China, ¿no? ¿Coincidís con eso? Sí, un poco me parece que es un tema más amplio que eso. Sí. El canal de Panamá es una cuestión geoestratégica que la supera a China también. Claro. El canal de Panamá fue construido por los Estados Unidos con una razón geoestratégica.
Estados Unidos participó en su construcción, incluso impulsó la independencia de Panamá de Colombia para justamente poder construir este canal interoceánico por cuestiones comerciales, pues si no había que pegar toda la vuelta por el estrecho de Magallanes y era mucho más costoso eso que hacerlo por la mitad del continente, y además en esa zona hay muchísimas, está la sede del Comando Sur, Estados Unidos tiene o supo tener relaciones muy estrechas con Colombia. En Panamá hay una base militar de los Estados Unidos. Hasta el año 99 había un acuerdo de explotación del canal, y después estuvo el tema de la recuperación del canal por parte de Panamá, que estaba establecida en ese acuerdo, pero es mucho, tiene mucho más que ver, perdón, además de que tenga que ver con China, tiene que ver con una cuestión también geoestratégica. Sí. China es un factor, sí, pero también esto es algo que no se mencionó casi en ningún lado. La realidad es que el paso entre Colombia y Panamá, que es donde está el paso del Darién, sí, por las cuestiones migratorias para la administración Trump es muy importante en su discurso antiinmigratorio. Claro. Está bien, para frenar la inmigración que viene de la frontera sur de a ver, igual está, imagínate que estamos hablando de un tránsito migratorio súper extenso, hay gente que tiene que cruzar el Darién para después cruzar toda América Central, pero tiene que ver también con cuestiones propias de la agenda pensando hacia América Latina. Sí, el Darién es tan lejos todavía de Estados Unidos, pero es un paso importante para quienes quieren llegar a Estados Unidos. Claro. Valeria, muchísimas gracias por, obviamente por el análisis, porque nos ayudaste a entender a nosotros y sobre todo a nuestros oyentes lo que está pasando y lo que puede pasar con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Así que te mandamos un saludo grande y te agradecemos muchísimo. A ustedes, buen domingo. Gracias.